70 años del golpe del 55, también se cumple el aniversario de la desaparición de la Noche de los Lápices, los chicos de la Noche de los Lápices. Creo que se cumple el aniversario también del asesinato de Víctor Jara. Creo, digo porque si vamos a musicalizar, tenemos ahí oportunidad, pero nos tenemos que referir, claro está, a la actualidad. Anoche el presidente hizo una cadena nacional, increíblemente, yo no sé si tuvo que ver o no la columna que hizo acá Cintia el otro día, donde le contó cada uno de los insultos que hizo en 32 minutos y eran más de 150. Bueno, increíblemente ayer en la cadena nacional se lo vio en una especie de versión unplugged, desenchufada, moderada, ¿sí? Algo así. No sé cuánto le durará, pero esto demuestra que cuando quiere puede hacer otra cosa. No es que está trabado en un modo y de ahí no se puede mover, ¿no? Quiero decirlo porque me da la impresión de que algunos consideran que no tiene variantes. No, el tipo cuando quiere tiene variantes. Hay que obligarlo. Con el voto popular se ha logrado que Milei deje de ser el Milei que conocíamos y explorara otra posibilidad de sus facetas que tiene que ver con la versión que nos dio ayer. Quiero saludar a... ¿Cómo decirlo? ¿No? Es el padre de las noticias matutinas. Sí. El Bocchini de la información. Lo tenemos al señor Marcos Citadini acá y es un orgullo también. ¿Cómo les va? Marquito, buen día. A ustedes, qué alegría estar aquí, qué honor. Muy bien, sí, con mucha información y por supuesto algunas de las cosas que dejó el discurso de ayer en cadena nacional, poco más de 15 minutos, se habían prometido 20, no llegaron en la redacción a 20 minutos Santiago Caputo, Luis Caputo, su tío, y Manuel Adorni, que fueron los tres que redactaron el discurso que dio el presidente ayer. Fueron un poquito más de 15 minutos, con algunas frases que eran muy esperables, y la verdad que todo era bastante predecible. Obviamente el tono que vos mencionás está también en línea con lo que el gobierno viene sintiendo desde hace unas semanas, ¿no? Me da la impresión de que es algo a pedido de el grupo de gobernadores que este miércoles va a tratar de blindar el veto del presidente. ¿Me equivoco mucho? No, efectivamente. Lo primero que cuida llegó, los modales, le dijeron, claro, al menos, cuida los modales. Lo primero que llegó en ese sentido es una cantidad de partidas, ¿no? A algunas provincias, 4 en particular, 12.500 millones de pesos, en forma de distintas emergencias que fueron a Misiones, a Chaco, a Santa Fe y Entre Ríos, donde están probablemente algunos de los diputados que puedan ayudar al gobierno para que no se rechace el veto, sobre todo al presupuesto universitario. El de la emergencia pediátrica el gobierno lo da medio por perdido. O sea, cree que ahí el rechazo va a ser bastante contundente y no tienen forma de incidir. En el del presupuesto universitario tienen mayor capacidad de incidencia. Por eso allí está Alberto Arrúa de Misiones, Nancy Vallejos de Entre Ríos, Gerardo Cipollini de Chaco, hay que nombrarlos, ¿no? Carlos Alberto Fernández de Misiones. ¿Estos son los DIPU? Francisco Marquio de Entre Ríos, Juan Carlos Polini de Chaco, Marilú Quirós también de esa provincia, Yamila Ruiz de Misiones y Daniel Bancic de esa provincia también, que son de alguna manera distintos partidos, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Innovación Federal, los que responden a los gobernadores, tanto de Misiones como de Entre Ríos y el Chaco, que han tenido una relación dispar con lo que se va a estar discutiendo mañana. Hay que ver cómo reaccionan mañana. Me da la impresión, ¿no?, que la cadena tuvo ese pedido, ¿no?, que fuera una cadena alejada de la euforia habitual que tiene el señor y que se alejara un poco de la tontería esta de la escuela austríaca, sí, de la batalla cultural, de todas las pavadas que dice, y se concentrara, de todos modos fue recibido un cacerolazo, ¿no?, pero sí, se concentrara esencialmente en lo que es la religión de época, porque insisto, no es solamente de Milei, también hay sectores que acompañan o que son dadores de gobernabilidad, y hasta un sector del peronismo que les gusta escuchar esto de el déficit cero o la disciplina fiscal, ¿no? Se excitan con cosas raras, ¿no? Pero bueno, se excita. De paso, escuchémoslo, si te parece. Vamos a arrancar con la frase que más ruido generó, porque hace acordar a una frase de Macri, ¿no?, que fue muy mencionada, muy mentada por estas horas. Esto de lo peor ya pasó, lo dijo Milei sin tener en cuenta que trae muy malos recuerdos de la historia reciente a los argentinos. Miren lo que decía.
Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Bueno, un discurso completamente diferente del que venía teniendo, ¿no? Esto de dar las gracias. Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una cosa, que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. En la línea de lo que vos decís, ¿no? Tratar de revitalizar esta idea de batalla cultural en la cual todos terminarán discutiendo en la cancha de Milei y los ortodoxos y Cristalina Georgieva, pues no solo Milei, ¿no? Cristalina Georgieva y los tipos que hacen carry trade. Entonces, toda la política se fuera a discutir esa cancha. Lo lograron durante bastante tiempo. Hoy, la asunción que acabamos de escuchar de que no le llega a la gente y todo esto, es un discurso completamente diferente del que venía teniendo Milei, un discurso en defensiva, en retaguardia, está relacionado con las derrotas electorales, no solo con la de la provincia de Buenos Aires, sino con la de Corrientes. Y yo creo que el otro dato fuerte es la generación de provincias unidas, ¿no? La aparición de otros focos de poder que pueden ser apoyados por el establishment. Me parece que es lo que más teme Javier Milei, ¿no? El establishment macrista. El establishment macrista. No, detrás de Schiaretti, detrás de Nacho Torres está Macri. Sí, los dueños de la Corte, o por lo menos de un sector de la Corte, que yo diría, por lo menos de 3 de los integrantes de la Corte de 3. ¿No? Podemos decir, che, hay algo, igual que yo creo que él hizo una serie de promesas que también salen un poco de la esfera tradicional de sus argumentos, que es aumento de jubilaciones, todo muy pobre, ¿no? Digo, todo escaso, pero del recorte, bueno, pasó a una especie de oferta. En un futuro lejano, imagínense el 2026, con un dólar disparado, con las variables de que la economía estalladas, con una recesión galopante, con despidos que empieza a haber en las grandes empresas, no solamente en las chicas. Pero bueno, él promete para el 2026 que vamos a tocar el sol con las manos. Bueno, si querés lo escuchamos y después repasamos algunos de los números que promete el presupuesto y algunas de las cosas que efectivamente están sucediendo. Lo voy a hacer por vos. Dale, escuchemos el audio 8. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Bueno, de nuevo, una promesa que tenía 1 año y pico para cumplir y no la cumplió. ¿Por qué ahora le deberíamos creer que en 2026 sí la va a cumplir? ¿Por qué? Porque lo peor ya pasó. Bueno, acuérdense del gobierno de Macri. Y sobre todo, vos lo decías bien, porque los números del presupuesto están completamente dibujados. A ver, cualquier presupuesto es un ejercicio un poco de imaginación. Nadie lo niega. Incluso en gobiernos que no son más afines, uno ve que, bueno, que hay cosas que, por supuesto, no están atadas a la realidad. Ahora, esta presentación de este presupuesto se parece un montón a aquel día de diciembre, donde todo el equipo económico de Macri presentó unas pautas vinculadas a la inflación y al dólar que al otro día tuvieron que revisar. En este caso es peor aún, porque lo presentan cuando ya se sabe que no lo van a poder cumplir. Por ejemplo, inflación, ahora vamos a escucharlo a José Luis Espert en un rato, pero inflación del 10,1%.
para el año que viene. Vos decís, medio difícil, ¿no? Bueno, está bien, puede ser. Pero mirá esto, el dólar debería cerrar 2026, o sea, al 31 de diciembre de 2026, en 1.423 pesos. Ayer el dólar estaba en 1.475 pesos. Yo no digo que no pueda bajar 50 pesos de hoy para mañana. ¿A ustedes les parece que el 31 de diciembre del año que viene va a estar 50 mangos más barato que hoy el dólar? No suele pasar en la Argentina. No es creíble, no es verosímil el planteo. Es por eso que por ahí el riesgo país ayer estuvo en 1.200 puntos, ¿no? Que es el modo en el que el riesgo país no habla de nosotros, no nos está hablando a nosotros tampoco, les está diciendo a los tipos que vienen a hacer carry trade a la Argentina, ojo, en cualquier momento tienen que sacar el mantel, porque lo que ganaron hasta ahora por ahí no se lo pueden llevar. Entonces nosotros les avisamos cuando se lo pueden llevar. Cuando el riesgo país suba a 1.800, saquen todo. Digo, esquemáticamente, es más complejo y todo esto. Pero de nuevo, por eso decíamos, la corrupción es el carry trade, porque gente con información además privilegiada y con políticas que favorecen a estos ñatos. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Cuando el gobierno no hace metáforas meteorológicas, hace metáforas médicas, ¿no? Siempre digo dolor, qué sé yo, traumático, una cosa por el estilo. Y Patricia Bullrich lo hizo, pero después entró también en un momento de confusión porque se ve que no había escuchado la cadena nacional. Lo digo en serio. ¿En serio? Porque cuando el periodista le hace referencia a lo peor ya pasó, que acaba de decir Milei, me parece que ella estaba en otra. Creo que no escuchó la cadena nacional Patricia Bullrich. Es raro, pero me parece que no. Fíjense ustedes si no. Un proceso de estabilización, que es como pasar por un proceso de una operación traumática, de venir de una enfermedad profunda, una operación traumática, a una salida, lleva dolor. Y creo que esa comprensión que hoy mostró el presidente es salir quizás del lenguaje teórico a un lenguaje concreto de entrar a cada hogar argentino. Y creo que eso es un punto muy importante para que cada familia argentina hoy sienta que el presidente los escucha, los ve, los siente. Vos tenés muchos años en política, sos politóloga. Gracias. Sabés también que fijar marcos evaluatorios es un riesgo. Le pasó a Mauricio Macri el 1 de marzo de 2018, él dijo, lo peor ya pasó, después de una elección en la cual el PRO le había ganado a Cristina Kirchner y después de haber sacado una reforma previsional. ¿Qué te hace pensar que decir hoy lo peor ya pasó no es un riesgo? Yo no dije lo peor ya pasó. Milei lo dijo. Milei lo dijo en su discurso. Está bien, pero en marzo nosotros estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política. Que te tiro esto, que te tiro el otro, que pongo plata acá, que te asigno para allá. ¿Pero no es riesgoso, Patricia, decir eso? Mira, a ver, si el presidente lo dice es porque nosotros sabemos que si acá tenemos ayuda y tranquilidad política, pasamos la peor parte de lo que es un proceso de estabilización. Bueno, ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió, ¿no? O sea, Patricia Bullrich, evidentemente, en serio no había escuchado la cadena nacional porque le dice, yo no dije lo peor ya pasó, no, lo dijo el presidente, le acota el periodista, que la verdad que no pude identificar quién es, pido disculpas, y Patricia Bullrich termina acomodando el discurso y termina diciendo lo peor ya pasó. En el medio culpa a la oposición de lo que no pudieron lograr ellos. No es la primera vez que los economistas ortodoxos, que los ajustadores de siempre culpan o a la oposición o a cierto desvarío populista de lo que no se cumplió, de lo que no sucedió. ¿Te acordás cuando decían, no, lo que planteó Cavallo estaba bien, el tema es que Menem no estuvo dispuesto a hacer el ajuste que había que hacer? Y así, en sucesivas situaciones, siempre lo mismo. Es una especie como de ortodoxia idealista, ¿no? Que después no se puede llevar a la práctica. Bueno, no sucede. Siempre es malo el ajuste en todos los casos y siempre tiene malos resultados. No es porque no está siendo puramente aplicado, sino porque siempre que se aplica es tan cruel y tan desastroso para la Argentina que significa esta muerte y destrucción que vemos. José Luis Espert también habló del tema
¿Volvió? Sí. ¿Dónde estaba? Sí, estaba medio escondido. ¿Volvió de la moto? Él se quejaba bastante de que no había podido hacer campaña en la provincia de Buenos Aires. Todavía no está pudiendo hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que cuando lo ves en todos lados, lo ves incluso hasta en zona norte, que es un lugar, se supone mucho más propicio para la libertad de avanza, en Vicente López y en San Isidro. ¿A dónde vive? Ganaron además, y sin embargo, en las mesas de campaña les hacen el 3, así, o les acercan guita, toma para Karina. Eso está pasando y se quejaban de no poder hacer campaña. Pero la verdad que José Luis Espera además es un muy mal candidato. Le vaya como le vaya, es un mal candidato. Y decía lo siguiente de la cadena nacional de su socio y jefe, Javier Milei. El presidente dijo que lo peor ya pasó. Sí. O sea, esa etapa durísima o ya pasó o está por pasar, por terminar. No, lo que decimos es, la derrota del 7 de septiembre es toda nuestra, no hay nadie fuera de nosotros a quien echarle la culpa. La derrota fundamentalmente ha sido no haberle comunicado adecuadamente a la gente que luego de 100 años... Déjeme terminar, por favor. Sí. Que de luego de 100 años de desastre no hay manera de pasar a un lugar razonable. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Qué es a dónde vamos? ¿Y qué es lo que va a ocurrir además? Porque vamos a llegar a buen puerto, como ya hemos llegado en un montón de cosas, porque hay un montón de cosas mejor ya parecen un dato, pero Argentina estuvo al borde de una hiperinflación y hoy estamos hablando, y ahora voy un poco a los datos del presupuesto 2026, que la inflación del año que viene nosotros estimamos que no va a estar por encima del 10%. Bueno, ahí está, ¿no? De nuevo, 10% de inflación, crecimiento de la economía de un 5%, algo que parece también bastante utópico pensarlo por cómo están yendo las variables, no por otra cosa, con una tasa de interés del 70%, ¿cómo vas a crecer un 5%? Si nadie pone un mango en la economía real, en la producción, no hay chance. Si un descubierto en el banco es una catástrofe. Y hoy sí. Hoy sí. No podés dejar una semana. Una tarjeta de crédito es una catástrofe. Claro. No poder pagar el saldo completo de la tarjeta de crédito es catastrófico. Pagar el mínimo es una bola de nieve que no te sacás más de encima. Es que cuando el país se endeuda la gente también. Efectivamente. De todo esto no habló el presidente ayer, ¿no? De todo esto no habló el presidente. Guillermo Francos, también en la misma línea que Patricia Bullrich, dice la culpa de la oposición. No digo que no asuman, lo que asumen es, por ejemplo, Francos dice no tuvimos los cuadros técnicos adecuados, en la línea de Esper, la derrota es nuestra, pero después dice, en realidad estamos sufriendo un embate para limar el gobierno. Hay una autocrítica que es más en lo coyuntural, político interno de nuestro partido, de nuestro espacio político, que tiene que ver mucho a cómo se conformó nuestra propuesta electoral, ¿no? Esto fue como, Milei fue como una especie de un rush en la política argentina y de golpe, ¡pum!, era presidente de la nación, ¿no? ¿Qué pasó que no pudimos, dentro de la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasó que no pudimos concretarlo? Y bueno, nos pasó que no teníamos ni los cuadros técnicos ni los políticos adecuados, digamos, normal para una fuerza política que se inicia, y teníamos un presidente que era muy firme en su determinación de atacar estos dos puntos. Bueno, para atacar esos puntos se necesita tener cuadros políticos y técnicos adecuados. Bueno, eso yo creo que fue uno de los temas que nos pasó en esta primera etapa del gobierno, ¿no? Bueno, ahí está entonces, esto empieza a notarse, no tanto en lo discursivo lo acabamos de mostrar, digo, todos parecen ahora entender a la gente, el sufrimiento de la gente y qué sé yo, pero lo cierto es que sobre todo se muestra en que le transfirieron ATN a 4 provincias, a 2 días de que se discuta el jueves el proyecto de los gobernadores de ATN, para ver si quiebran ese armado de los gobernadores, y Lisandro Catalán viajando y con una declaración que se supone que deberían querer escuchar los gobernadores, que ahora vamos a jerarquizar el diálogo con los gobernadores. Igual te digo, yo no creo que les resulte, pero es algo, ¿eh? Claro que es algo. Porque el tipo va a ir y va a ofrecer a este león domado, ¿no? A este presidente con buenos modales y con promesas. Recordemos que hasta ahora no había promesas y lo que había eran insultos. Por lo tanto, tiene algo que llevar. A ver, recordemos que los dadores de gobernabilidad tampoco piden tanto. Lo único que piden es plata. Lo único que piden es plata.
¿no? Sí. Entonces, no es que hay un proyecto de país, no hay una discusión sobre la República, no les importa si hay proscripción o no en Argentina, no les importa el estado de la Corte Suprema de Justicia, no, nada de todo eso. Lo único que les importa es que les giren fondos. En algunos casos, a sus bolsillos personales, como Cuader, ¿no? Digo, porque también eso pasa, también eso ocurre. En otros, bueno, a sus provincias tienen que pagar cosas, aumentos que comprometieron con los municipales, con los empleados provinciales, con los docentes, o alguna obra para las elecciones, ¿no? También, digo, imaginemos eso. Tengo una primera respuesta, viene de una fuente de la provincia, con lo cual, bueno... ¿Provincia de Buenos Aires? No, de Salta. Tomémoslo con cierta pinza, pero viene de esa fuente. Lisandro Catalán estuvo con Gustavo Sáenz, fue recibido en Salta. Lo que me cuentan que se llevó de esas reuniones, todo muy lindo, vamos para adelante, vemos, pero mañana no cambiamos el voto en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si eso efectivamente es así. Si lo que me dijeron es real o... Por ahí, obviamente, la primera respuesta es sí, te muestro el poderío que te puedo llegar a tener y después negociamos. Puede ser. Mañana va a ser un verdadero tester de cuál es la relación que tiene el gobierno, la fuerza política, en alianza con ciertos gobernadores que hasta ahora le votaron casi todo, salvo en el último mes, o en el último mes y medio. Sí. Igual el test mayor es en octubre. El test mayor es en octubre. Y capaz que el test mayor también se va viendo en el establishment, por esto que decíamos, ¿no? Tiene una parte del establishment ya apoyando a Provincias Unidas, otros por ahí están apostando a alguna variante del peronismo, no se niega, ahora digo, nos metemos con eso, pero también tiene a los diarios norteamericanos empezando a publicar ciertas cosas que yo supongo que deberían ser inquietantes para estos tipos que están leyendo todo el tiempo, que viajaron 12 veces a los Estados Unidos, que están leyendo todo eso. Porque tanto el Wall Street Journal como el Financial Times publicaron cosas fuertes en contra, sobre todo de Karina Milei. Pone el Wall Street Journal: para su socia más importante en el gobierno de la Argentina, Javier Milei eligió una pequeña vendedora de tortas en Instagram, su hermana Karina. Ahora ese nombramiento está poniendo en riesgo el futuro de sus planes para rehacer la economía de la Argentina, tomar una motosierra contra el gasto público descontrolado y purgar una clase política desacreditada por la corrupción. Esto lo escribe el Wall Street Journal, ¿no? Digo, por supuesto, todo este final tiene que ver con la ideología del diario. Ahora, esto es lo que están señalando, y el Financial Times lo dice casi en los mismos términos, habla de Karina en esos términos. Usted ¿no? recuerde que el casi seguro embajador, porque creo que se resuelve ya en estos días, Sí. El casi Lamelas, seguro embajador Gran Lamelas. apellido para lo que Peter quiere Lamelas, hacer, ¿no? Sí. Casi es una orden. Es imperativo. Es el apellido imperativo, que viene de parte del imperio, Sí, lo cual efectivamente. todo Cierra. El apellido imperativo, en su momento, habla muy bien de Santiago Caputo, que, como usted dijo bien, fue un poco el autor ideológico del discurso del presidente junto al Toto Caputo. Los Caputo. Sí, los Caputo están como... Sí. Pero, vos, fíjate que no mencionó a Karina. No mencionó a Karina. Mencionó a Santiago Caputo, que es un señor que no tiene cartera, no tiene funciones, no tiene ningún cargo público, y desconoció a la secretaria general de la presidencia, nada más y nada menos, ¿no? Sí, y ayer anunciaron algo que ya en realidad se venía diciendo, pero sin embargo hicieron una especie de anuncio raro a través de sus voceros habituales, oficiosos, ¿no? Digo, los periodistas que habitualmente reciben data y son medio gacetilleros de la Casa Rosada, que es que Patricia Bullrich se va a hacer cargo de la campaña no solo en la ciudad, sino también en la provincia de Buenos Aires. Eso es un golpe para Karina Milei, yo creo, el sector que representa Santiago Caputo, porque lo están corriendo a pareja de algún modo después de haber perdido como perdió el 7 de septiembre, ¿no? Ahora es Patricia Bullrich la que se hace cargo. Ella misma va a ser candidata en la ciudad, pero además estaba un poco preocupada, creo que también se lo dieron por esto, estaba un poco preocupada porque empezó a bajar un poco la intención de voto en la ciudad, va a salir primera, digo, no nos hagamos los rulos. La ciudad de Buenos Aires gana la Libertad Avanza y el PRO, y gana cómoda además, pero tenía un número inmenso y empieza a decaer un poco en función de todo esto. Enfrente, la justicia revocó un fallo de Santa Cruz y Cristina no va a poder votar. O sea, se afianza con muchísima fuerza la persecución y la proscripción, básicamente, ¿no? Pero ¿cómo es? Robledo Puch puede votar, si quiere. ¿Y Cristina Kirchner no puede votar? Y todo sigue como si nada. Yo te digo, estoy sorprendido, muy sorprendido. Pero bueno,
nunca me voy a olvidar que en la Argentina, mientras algunas mujeres daban una pelea fundamental por la vigencia de los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia, había una sociedad como así, que hacía así como que todo estaba bien. ¿No? Como que bueno, no había cosas tan terribles, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer estuvo Axel Kicillof con Carlos Pañi. Dijo que va a visitar a Cristina en los próximos días. Esto es la referencia que hizo a esto que mencionábamos y entre otras cosas que dijo, ¿no? Digo, pero dijo eso como dato concreto y también habló del discurso de la cadena nacional de Milei que ya había sucedido cuando era entrevistado en el programa Odisea Argentina de Carlos Pañi, que compartamos algunos momentos justamente primero hablando del discurso de Milei. En cuanto al discurso en sí. Disco rayado, la verdad que son los argumentos que viene exponiendo Milei desde el comienzo. Yo creo que además recurrió a una frase tristemente célebre por Macri, lo peor ya pasó, es de marzo del 18, Macri en el Congreso abriendo las sesiones después de las elecciones del 17, dice, lo peor ya pasó, forma parte de una familia de frases remanidas de la derecha argentina. Hay luz al final del túnel, el segundo semestre, los brotes verdes. Te falta la más importante de todas. Bueno, sí, hay que pasar al invierno. Sí. Está bien, la derecha argentina acuñó varias, todas fracasadas. Por supuesto que tiene que haber orden fiscal, por supuesto que el instrumento fiscal depende del financiamiento, depende de la situación, depende de la coyuntura. Es cierto, por ejemplo, que en pandemia todos los países del mundo, digo para tomar un extremo, optaron por resolver necesidades que tenían a través de una expansión del gasto, incluso Alemania, que históricamente no lo hacía. O sea, lo voy a decir más claramente, no te podés casar en determinada coyuntura con una medida. ¿Qué es lo que le está pasando a Milei? Para colmo trucha, vos tenés varios objetivos en la economía, no podés descuidar el empleo, no podés descuidar la producción, la cantidad de empresas, no podés descuidar el salario, no podés descuidar condiciones de vida de la sociedad en general. O sea que Milei hoy dice haber priorizado el orden fiscal, dice que su única, hoy lo escuchaba, lo único que tiene para defender, después de haber pifiado tanto con los pronósticos, es yo tengo superávit. Ahora, en inflación no está teniendo los resultados que esperaban, en el dólar no está teniendo los resultados que esperaban. Bueno, no usó en esta entrevista la fórmula que sí usó en otra entrevista, yo ahora no me acuerdo si fue en la CNN o de Clarín, que es casi una fórmula que remeda esa frase de Cristina Kirchner de esto no le cierra ni con la gente afuera. No lo dijo en esos mismos términos, pero el análisis es más o menos el mismo, el que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires después de que lo hiciera la expresidenta Cristina Kirchner, que, insisto, la noticia de ayer, por supuesto muy naturalizada por un montón de medios, es que se ensaña, ¿no? La justicia de Macri y de Mañeto con Cristina Kirchner y le revoca un fallo de la provincia de Santa Cruz, no va a poder votar. La sacaron del padrón, básicamente la sacaron del padrón. Igual en términos prácticos no le va a hacer, lo hicieron a propósito para que se note. Desaparecerla institucionalmente. Sí. Bueno. O sea, es la continuidad del fallo proscriptivo, en el sentido de que hay una condena en una cantidad de años, ¿no? Creo que eran 6 años, ¿no? La condena. Pero la proscripción es para toda la vida, es una cosa absurda. Es como es el asesinato, el asesinato simbólico, quiero decir, ¿no? En los hechos prácticos de lo que la prisión debería generar. En teoría, quiero decir, cuando alguien va a prisión, cumple una condena y después está rehabilitado, en teoría, para la sociedad. Vamos a suponer que se siguiera esa lógica. No, acá hay una condena, no se asume ningún tipo de rehabilitación y después se la condena civilmente a no poder ejercer sus derechos políticos por la eternidad. Y ahora la Cámara dice, usted no existe, en el padrón no existe, ¿no? Es insólito lo que está ocurriendo con quizá la figura política más influyente, más determinante, digamos, ¿no? de la escena del poder en la Argentina. Y a mí me da la impresión, creo que ayer lo decíamos, ¿no? Esto ejerce un grado de perturbación enorme en la política, en el sistema político. Y que no se lo quiera ver, o que se lo evite, o que las cosas transcurran como si nada,
evidentemente lo que están marcando es la calma que antecede a un tipo de tormenta, que va a ocurrir, tarde o temprano esto va a ocurrir. Yo no entiendo cómo algunos suponen que Cristina está en una especie de etapa de momificación, entonces todo puede suceder, total ella va camino a ser, ¿no? Va a estar en fuera de juego. Y la verdad que Cristina no está fuera de juego, ¿eh? Yo creo que ha sido una figura determinante para, lo dijo el gobernador recién, ¿no? Figura determinante para la victoria en provincia de Buenos Aires. Qué bien que lo diga él también, ¿no? Porque si no, yo a veces veo también, hay como una serie de análisis que hacen, o de conclusiones, o intentos de síntesis de lo ocurrido, que son tan mezquinos, pero no mezquinos en términos morales, mezquinos en datos. Mezquinos en datos. O sea, está clarísimo que la Fuerza Patria es una política de sumar fuerzas para oponerse a Milei. Y ninguna fuerza es prescindente. No puedes prescindir de Grabois, no puedes prescindir de Massa, no puedes prescindir ni de Cristina ni de Kicillof. Bueno, por eso salieron todos corriendo a tratar de romper la unidad, ¿no? Rápidamente, digo, el diario Clarín, la mayoría de los medios de derecha, incluso dirigentes políticos, salieron corriendo a decir, ya está, bueno, y buscaron romper la unidad. No, y también una suerte de apropiación, ¿no?, del resultado. Yo creo que la victoria de la provincia de Buenos Aires es una victoria del pueblo bonaerense, que sabe cómo defenderse. Nunca votó a Milei por lo pronto, ¿no? Creo que eso habla muy bien. Perdió todas las veces Milei. Habla muy bien del pueblo bonaerense. Creo, también insisto, que de las muchas causas que explican el resultado, sin duda, Cristina ha sido determinante la gestión de Kicillof, ha sido determinante también que Grabois haya comprendido o entendido que no había que abstenerse, sino que había que participar. Recuerdan ustedes, ¿no?, que Grabois quería abstener. Y ha sido determinante también que Massa decida hacer su juego dentro de este espacio, lo cual, para los que no somos ni partidarios, ni se nos caen las medias por el personaje, y más bien lo miramos con recelo, bueno, al menos está sumando lo suyo aquí, y eso ya es muy valioso, ¿no? Porque podría estar con Provincias Unidas como Randazzo, y no, Massa no está. Massa está sumando fuerzas en este esquema político, con sus más, con sus menos, porque yo te digo la verdad, hay cosas con las que me siento muy representado dentro de esa línea política de Fuerza Patria, y hay otras que no. Sinceramente, lo tengo que decir. Y eso no, creo que hay que aprender a convivir con esa sensación de que nunca es completa el asunto. Porque en la Argentina hay prescripción, muchachos. Entonces, muchachos y muchachas, ¿no? Completo, no hay nada. Entonces uno disfruta de no perder mucho más hasta que, nos podamos reconstruir como fuerza potente, ¿no?, el campo popular, y pueda concretar la posibilidad de otro gobierno sin defección, como sí hubo quizá en el último gobierno peronista, ¿no? Efectivamente. Lo último tiene que ver con que mañana, por supuesto, decíamos, se va a tratar emergencia pediátrica. Mañana vamos a estar hablando del tema, va a ser quizá la cuestión central de nuestro repaso. Emergencia pediátrica y el presupuesto universitario, el rechazo a los vetos de Javier Milei. Están haciendo números, yo creo que están más cómodos con emergencia pediátrica en la oposición que con el presupuesto universitario. Puede darse el sinsentido, si nosotros viniéramos de hace 30 o 40 años y viéramos lo que puede llegar a pasar mañana, puede darse el sinsentido de que haya radicales que voten en contra del presupuesto universitario. Es raro, pero la Argentina se volvió de esta manera. Ya no es raro para los que sí vivimos estos últimos, ni siquiera 30, 15 años en Argentina, ¿no? Raro ya no hay nada. Desde Gualeguaychú para acá está claro que el radicalismo ha tenido una postura diferente a la histórica, y por ahí antes también, digo, qué sé yo. Lo cierto es que, por ejemplo, la UBA, Matías Ruiz, que es el secretario de Hacienda de la UBA, firmó un plan de restricción de gastos operativos. No se pueden usar ascensores, salvo las personas que tienen algún tipo de dificultad para subir las escaleras. No se puede utilizar ni calderas ni aires acondicionados, salvo en los hospitales universitarios. Y después también las convocatorias a programas de investigación, ciencia técnica y extensión universitaria van a quedar condicionados a la disponibilidad efectiva de presupuesto, y sobre todo las acciones del programa Buena Acción se limitarán a la financiación por organismos externos o por aportes privados. Que es una búsqueda, esto último,
que tiene la derecha, que es privatizar las universidades públicas. Ya está sucediendo desde hace mucho tiempo porque tenés a las mineras bancando universidades en el noroeste argentino. Digo, no es que no pasa, pasa y está todo relacionado con la restricción económica. Es parte del plan, no es un efecto colateral no deseado, es el efecto deseado. La UBA está en el eje de la cosa, porque es la universidad de Argentina que tiene generalmente más difusión en los medios y todo esto, pero la verdad que las universidades nacionales, sobre todo las del Bicentenario, que son tan importantes y que generaron tanta inclusión, son las más apuntadas. Desde María Eugenia Vidal para acá, y desde las notas de La Nación publicó 15 notas hablando mal, durante el gobierno de Cristina Kirchner, hablando mal de las universidades del Bicentenario. Lo que buscan es destruirlas, definitivamente, y la marcha de mañana tiene mucho que ver con eso. De hecho, por suerte, el spot que se difundió no estuvo centrado en la Universidad de Buenos Aires, sino en todas las demás. No es que hablemos mal de la universidad por la que yo pasé, por lo menos, sino que quiero decir que me parece que nos está mirando todo el espectro de lo que efectivamente pasa. Ayer, en Carajo, con esto vamos a cerrar, es una nota de color negro, pero efectivamente es así. Alejandro Sarubi, que por ahí no lo conocen, pero es uno de los abogados que representa a todos estos, al Gordo Dan. ¿Cómo se llama? Alejandro Sarubi, creo que se hace llamar el Gordo Leyes. No los tengo tanto, pero creo que es ese personaje, un personaje que generalmente en redes es muy desagradable. Dijo directamente, lo que hay que hacer es cerrar la UBA y meter presos a todos los cucas. Escúchenlo. Demoler edificio de mierda es en la 9 de julio, que tiene a ese efesio fascista colgado arriba. La reforma en defensa. También, profundizarla, en todo caso. Seguridad. No, sí, por supuesto, ¿no? O sea, a ver, retomar la agenda de la seguridad local y por supuesto, meter cucas presos. Digo, meter a Grabois preso, meter a Jacobiti preso, cerrar la UBA. Digo, eso es una cosa. Todo eso es privatizaciones, bueno, todo eso es la agenda que se viene si en octubre gana la Libertad Avanza, y por eso los cucas están desesperados. Bien, ahí estaba entonces meter cucas. Es interesante cómo empiezan a meter. ¿Jacobete, cuca? Sí, cómo empiezan a meter adentro de. ¿Qué te pasa? Una remera. Hagamos radio, ¿verdad? Así vamos a salir en TN todos los días. Me vuelvo loco. Hay una gran creatividad en esta época, eso sí. Juicio y castigo mediante. Bueno, muchísimas gracias a la muy gente bien. de Fuerza Taxi que mandó la muchas remera. gracias. Muy buena, muy linda. Me llamó la atención. Muy linda. Bueno, gracias. Muchas gracias. En Carajo, entonces, empiezan a confundir todo y ahora resulta que Jacobiti es cuca. Algo insólito. Emiliano Jacobiti no debe Avísenle poder a Jacobiti. Yo creo que igual lo hicieron para joderlo. Yo creo que lo hicieron para joderlo, porque saben que eso le molesta. Sí. Hay otra cosa que no, pero que le digas cuca a Jacobiti le molesta. Pero bueno, el repaso. Mañana, por supuesto, va a haber algunas otras voces, porque va a ser un día, es una semana de mucha noticia. Muchas gracias, Marquitos. Tenemos que ir a una tanda. Cuando regresamos, más entrevistas, más columnas, bueno, todo el abordaje que vamos a hacer sobre lo que pasó ayer en la cadena, pero también la previa del día de mañana, que va a ser un día de protesta, protesta universitaria, donde se pliegan un montón de otros sectores que me parece que a Milei no le creen demasiado. Caballero de Día, en AM 530.